Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver el tema de sociología jurídica que nos ha tocado exponer. En cuanto a la investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Vamos a empezar con el derecho como un sistema orgánico conceptual. El derecho empezó desde la antigüedad de la Roma con la construcción de un sistema conceptual e interactivo, estableciéndose en Europa y pasando a América Latina, donde empezó el derecho con el desarrollo a lo largo de 3 milenios. Vamos a ver un poco qué se destacaba en el derecho y podemos ver que es la extraordinaria amplitud, su antigüedad, la importancia frente a la ciencia y la sociedad, la validez más allá del aporte teórico que soporta la función de administrar justicia del Estado, la utilidad como forma racional de entender el mundo, aún frente a la filosofía. Su estatura colosal frente a cualquier otra rama del conocimiento humano, por toda la amplitud que ésta tiene. Un poco la diferencia entre el sistema orgánico y conceptual y la norma. Hay ejes organizados que componen el sistema orgánico y conceptual. Estos son la doctrina y en sí la jurisprudencia, que con ello, al haber diferentes sistemas jurídicos, se logra comprender por el fondo común en el derecho. En cuanto al desarrollo de este sistema orgánico conceptual, podemos ver que es el impulso de un sistema orgánico que se da a través de 2 milenios de pensamientos, reflexiones y aplicación práctica, para luego llegar a la reelaboración por parte de juristas de todo el mundo, a lo largo de 700 años aproximadamente. En cuanto al ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Las aproximaciones racional y científica a la estructura del derecho, podemos hablar sobre Francis Bacon en el siglo XVI, quien inició con el método experimental. Nació la ciencia actual, alcanzando un desarrollo considerable y que se ha validado para la modernidad. Sin embargo, el derecho en el transcurso del tiempo crea métodos propios de la investigación, como son la exegénesis y la hermenéutica, llegando a la contemporaneidad con el método inductivo, refutando así el método de Bacon. Por otro lado, es importante deducir que para la investigación científica del derecho debe darse con los métodos esencialmente jurídicos, con enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Vamos a ver un poco el derecho como guía de la historia de la parte de la abogacía racional de la sociedad, ¿sí? En cuanto a esto, pues, al estar el derecho y la ciencia juntos, se ha logrado un efecto en las instituciones que guían a la sociedad, alcanzando así un dominio, pero al mismo tiempo se ha dado en lo largo del tiempo una fuerte disputa con los pensamientos religiosos. La construcción social del derecho significa democracia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el derecho desde la antigüedad no fue impuesto, más bien se lograba un consenso social, como es el caso de las normas consuetudinarias, que al estar el pueblo consciente y con una aprobación llegó a ser una fortaleza en ese entonces. En cambio, si es que nos damos cuenta que cuando se dan normas dictadoras, perdieron el objeto del derecho y de la democracia. Toda construcción social en el derecho tiene que haber una democracia, debe tener lo que es un consenso en la sociedad, con los aportes de cada uno de sus participantes. En cuanto a la construcción social del derecho y la creación de sentidos, podemos ver que el derecho es el enorme impulso del enlace y la coordinación social, llegando a la creación de sentidos, obviamente, y de metas sociales compartidas, donde prima la democracia y la participación en la sociedad. El derecho y la ciencia. Vamos a hablar un poco del derecho y la ciencia, sobre el análisis científico del derecho. Las dos han ido de la mano con la investigación para comprender el comportamiento social y a su vez llegar al dominio a través de las diferentes instituciones, las cuales se ha guiado por la ciencia y por el derecho, cambiando las concepciones de la actividad humana y de la autoridad, siempre basándose en su legitimidad. En cuanto un poco al carácter científico del derecho, vamos a hablar
que el derecho empieza, obviamente que sin olvidar, ¿no?, la antigüedad que este tiene desde los romanos, y que se dio el fondo jurídico común que une a Europa, y luego en 1492 llegó a América Latina. Con el transcurso del tiempo, este marco de conceptos recobrando y sistematizando en el digesto y en las institutas, llegando a ser un referente de la investigación a lo largo de la Edad Media y moderna, que a su vez ayudó en la formación de los juristas, con la interpretación jurídica que se utiliza hasta la actualidad. Posterior, con la recopilación dada por Alfonso en las 7 partidas, que estuvo durante un largo periodo, culminando con la llegada del Código Civil en 1859, obviamente en Ecuador. A lo largo de la historia, los jurisconsultos son los que se han ocupado del derecho en todas sus formas. Sin embargo, existió un momento en que se quiso dar de baja el digesto de los tribunales. En cambio, según los análisis, se pretendía llegar a la racionalidad jurídica, siendo que la Ilustración logró una nueva visión racional a una racionalidad, como parte esencial del derecho. Vamos a ver un poco las relaciones y similitudes entre el derecho y la ciencia, ¿no? La ciencia en sí utiliza el método científico inductivo, siendo las principales características la experimentación y la observación. En cuanto al derecho, usa el método deductivo, con la aplicación de leyes universales a situaciones específicas, existiendo estos métodos diferentes el uno y el otro, pues son absolutos y alcanzan rebasar en uno u otro sentido. El derecho también se compone de un cuerpo de estudios que tiene las siguientes características principales, como es en una sociedad cuya ilegalidad está limitada por evidencias legales simultáneas en diversas naciones. Todo esto gracias a la construcción de una base común en derecho romano. Esta sociedad, que debe cimentar de manera democrática de participación y aceptación social, dicha cimentación social debe darse a través de leyes, siempre facilitando la construcción de la verdad en casos determinados. La investigación jurídica que estudia la ley, la jurisprudencia o la doctrina con las constituciones o los casos específicos. La investigación jurídica en sí es establecer un pensamiento en la sociedad, teniendo consecuencias al no cumplir las leyes, habiendo dos tipos de tradiciones, la romano, germánico y el sistema anglosajano, que sin embargo utilizan varios métodos en investigación científica con la construcción de las leyes. Una aproximación científica al derecho, podemos ver que el derecho y la ciencia, al tener sus similitudes, favorecen la investigación jurídica. Sin embargo, la ciencia se maneja como hipótesis y teorías que parten de un punto específico. En cuanto al derecho, las leyes se pueden crear a raíz de las necesidades de las personas. Por otro lado, otro jurista indica que hay una manera de mostrar empíricamente lo que se encuentra en el estudio del derecho, con análisis de los casos, sentencias en un punto de derecho específico. En conclusión, hemos visto dentro de la construcción justamente del derecho, de la sociología en el derecho, pues que luego del análisis podemos afirmar que existe el derecho sin estar ligado a la ciencia, pues el método de los juristas para tratar los juicios es el debate con argumentos y pruebas empíricas, sabiendo que cada caso se convierte en una prueba experimental de la norma jurídica y que hay teorías que lo respaldan, y muchas veces la sociedad busca métodos como la resolución de conflictos por los casos que implican y son apropiados en la sociedad. Recordar que el derecho es lo que faculta al ser humano en exigir y probar lo que para ellos está bien. Y para los que estudiamos la área del derecho, debemos comprender y analizar según los argumentos y probar que esto se puede o no dar. Eso sería todo en cuanto a mi trabajo. La referencia bibliográfica, agradezco mucho.